Me pasaron muchas cosas en mi vida, tengo mucha experiencia y quiero hablar de cómo yo superé esas situaciones o esas ansiedades mentales que me han sucedido en la vida. Y esto no lo hago para demostrar que soy más, menos, todos tenemos algo para contar y para decir. Espero que esta experiencia y esta historia te sirva en tu vida como una experiencia personal mía de algo que me sucedió y cómo yo logré superarlo o ponerle curitas o parches o entender por qué tuve que pasar por todo eso y cómo sucedió todo esto en mi vida. En mi vida me pasaron muchas cosas fuertes, por así decirla, o bueno, un par de cosas fuertes, como a cualquiera le pudo haber pasado. Cosas traumatizantes en la vida, todos tenemos traumas. Ya vivir es un trauma. Salir de la panza de tu madre es un trauma, ¿no? Pero en mi experiencia me tocó pasar por situaciones de ansiedad, de nerviosismo, de confusión mental y de temas que tienen que ver con la mente, ¿no? Y con las drogas, con las adicciones, un poco por esos lados. Lo que yo descubrí es que, empezamos desde joven. En mi adolescencia empecé a consumir drogas, como cualquier adolescente, alcohol y marihuana, para irme de la realidad, ¿no? Por la razón que sea. Y todos en el grupo hacían lo mismo, entonces todos hacíamos lo mismo, ¿no? Con el tiempo eso fue transformándose en una adicción y uno no se empezó a dar cuenta de que estaba tan metido que no lo podía dejar. La vida me puso un parate y tuve una psicosis por inducción de marihuana que me llevó a tener que dejar la droga. Por eso yo agradezco a Dios y a la vida lo que me sucedió, porque a partir de ahí dejé de consumir marihuana. Me costó, pero bueno, fue un golpe muy fuerte que me dio en la vida. Estuve como 3-4 días con alucinaciones y volví luego a la realidad. Entonces tuve que dejar esa sustancia. La reemplacé por el tabaco, básicamente. Luego con el tiempo fui dejando todas las sustancias. Pero a la final todo venía de lo mismo. Venía de una ansiedad mental. Venía de una ansiedad de saber cosas, de buscar certezas, de salir de la realidad. Y la mente lo que no quiere es vivir en la incertidumbre. Entonces con el tiempo y con el diseño humano me empecé a dar cuenta de mi sensibilidad, de cuál era mi tipo, que es proyector, de todos mis centros abiertos, que es por donde entra y sale la información y la amplificar la energía del ambiente de otros. Fue el diseño humano el que me dio muchas respuestas, más que respuestas que el que me hizo experimentar y entender, comprender cómo funcionaba y funciona mi mecánica. En todo este camino que me tocó vivir, fueron muchas las terapias y los sistemas que yo practiqué y traté de entrar porque quería darle respuestas a todas las situaciones que me sucedían. Entonces viajé por todos lados, me metí en el budismo, hice meditación, estuve con el hinduismo. Ya antes de que me pase la marihuana estaba en una movida espiritual de tomar flores y de chamanismo y de leer psicomagia, psicología, etcétera, ¿no? Pero después del golpe seguí con tratar de llenar ese vacío o tratar de encontrar no sé si llenar algo, ¿no? Tratar de encontrar respuestas o tratar de... Al fin y al cabo todos entramos en el mundo espiritual por eso, ¿no? Por saciar, llenar un vacío. Es diferente cuando uno trata de llenar el vacío con cosas materiales superficiales como viajes, alcohol, sexo, droga, fiesta, entretenimiento, fútbol, distracción, que es algo que superficialmente llenamos, pero llega un momento en que uno se va a dar cuenta, y a mí me tocó quemar esa etapa, en que puedes llegar a tener todo, dinero, fama, sexo, alcohol, éxito, lo que sea, pero te puedes sentir muy vacío por dentro, que es lo que le sucede a muchas estrellas de Hollywood, futbolistas, y le puede suceder a cualquier persona.
El tema es el que es feliz con lo que tiene, ¿no? Materialmente. Pero bueno, no me voy a desviar del tema. Volviendo al tema, yo quería encontrar respuestas y quería, no sé, conectar con mi espíritu y entender cuál es mi misión en este mundo, ¿no? Desde muy chico sentí una conexión interna conmigo y con que tenemos una misión en el mundo. Y siempre me llamó las cosas espirituales o no, dependiendo de lo que pudo haber pasado también en mi familia, de que un familiar mío tuvo algún tema mental, de que otro familiar mío pudo haber tenido fracasos, éxitos en la vida, lo que todas las familias traen, no sé, temas de vacíos, de alcohol, de lo que sea, de perderse, de emigrar, de migraciones, de dejar la familia, de muerte, de duelos, lo que sucede en cualquier familia, la verdad. Realmente hoy en día lo veo como algo normal. Hay cosas un poco más fuertes, otras un poco más débiles, pero al fin y al cabo todos los traumas se basan en una interpretación. Entonces, en todo este buscar y en este camino, viajé mucho, estudié mucho, me metí en el budismo, en el hinduismo, el taoísmo, Lao Tse, los mayas, Popol Vuh, lo que sea, metagenealogía, psicogenealogía, psicología, Gestalt, psicomagia, tarot. Investigué y estudié de todo. He leído mucho tarot a la gente intuitivamente. Quizás vuelva algún día. También a veces me sentía consumido por la energía, pero siempre había malestares, siempre había falta de cosas, siempre había síntomas. Y es como, wow, a veces era nerviosismo, a veces era falta de energía, a veces era cansancio, a veces era ansiedad. Y con el tiempo y con el diseño humano entendí y le di todo un concepto a todo eso. Porque empecé a comprender de que una cosa es la ansiedad, que tiene relación con el centro mental, con los dos centros mentales. Otra cosa es el nerviosismo, que tiene que ver con el plexo solar, que es otro centro. Otra cosa es la conciencia corporal, el aquí y ahora, el presente. Otra cosa es la identidad, el centro de la identidad. Y la identidad, porque a veces también tuve problemas de identidad, o todos los problemas juntos a la vez. La otra cosa es no tener energía, vitalidad, falta de energía. Porque lo puedes tener por separado, los puedes tener todos juntos. Y a veces uno piensa que se está volviendo loco, pero cuando entiendes que tu diseño y tu mecánica funciona de una manera, es impresionante, porque empiezas a experimentar esto, no porque yo lo digo mentalmente, lo vas a entender, lo lees teóricamente, en una teoría, sino porque lo empiezas a experimentar en carne y huesos, en cuerpo y mente y espíritu, y te empiezas a dar cuenta de que es muy real. Y entonces, en este experimento que yo estoy llevando a cabo, wow, se ordenan muchas cosas en el cuerpo, en la mente, en todo. Entonces por eso yo quiero ayudar a la gente o compartir mi experiencia básicamente relacionado a esto. De decir, wow, yo pasé por acá, no es que sé más que tú o que no estoy en un nivel de conciencia diferente. No es lo que me tocó experimentar a mí en este ámbito y en esta carrera. Quizás tú sabes hacer el pan, la pizza mejor, construir una casa, hacer cemento, dibujar, pintar, yo no lo sé. Yo sé esto. Es lo que me tocó vivir durante 20 años. Y es lo que experimenté y es lo que quiero compartir acá en este momento, humildemente. Si yo puedo ayudarte con mi experiencia y mi investigación, bienvenido sea. Entonces yo puedo utilizar el diseño humano como un mapa, las claves genéticas, que es un derivado del diseño humano a su costado, la astrología, la cábala, que son síntesis que están incluidas en el diseño humano. Pero me voy dando cuenta que la base del concepto del diseño humano es impresionante. Es una base fundamental que puede ayudarnos mucho en la vida, que es la gran base. Porque si tú comprendes tu mapa, tu diseño, tu mecánica, cómo funcionas, a partir de ahí puedes utilizar otras terapias y luego te olvidas del diseño humano. Entonces, si tu autoridad interna es la autoridad corporal, pues bueno, hacer cosas que tengan que ver con el cuerpo te van a llevar a tu ser más interior, hacer yoga, hacer ejercicio, pero siempre entendiendo qué tipo tienes, si tienes que gastar toda la energía o no. Y ver ese tipo de cosas, de esos ejemplos, te puede cambiar la vida y te puede salvar la vida. Por eso yo digo que el diseño humano te salva la vida, porque te hace ver cosas que antes no veías y te hace ahorrar años de terapias, acortar años de terapia. Es impresionante. Hay mucha gente que dice, bueno, el diseño humano no es una terapia, los mismos
personas que enseñan sobre el diseño humano te dicen, no es una terapia, no somos terapeutas, pero un terapeuta lo puede aplicar en sus terapias, valga la redundancia. Entonces, si eres psicólogo, te invito a que estudies el diseño humano. Si eres astrólogo, te invito mucho a que estudies el diseño humano. Si eres, no sé, lo que sea, sobre todo lo que tenga que ver con terapias mentales, psicólogos o lo que sea, quiropráctico o cualquier área en la que estés trabajando en la salud, sea salud física, mental, espiritual, lo que sea, emocional, sería importante si aprendes sobre diseño humano y aprendes a ver que la mecánica de cada persona es diferente. Entonces, espero que se entienda el concepto del video, en mi historia, en mi experiencia, cómo esto ha influido en mi vida realmente y cómo la ha mejorado. Hay cosas que no cambian, hay cosas que siempre van a estar, la mente siempre va a estar ahí molestando, como se dice. El problema es no escucharla. Entonces, hay mucho por aprender. El diseño humano se basa también se basa en el inconsciente, se basa en la mente, en el no ser, en todos los órganos, físicamente, espiritualmente. Es mucha información. Por eso también hay que ver quién está brindando esta información, porque hay mucha gente que la utiliza de una manera muy coloquial, muy pop, como se dice, muy comercial, y que lo enseña a su manera, olvidando que esto puede ser algo místico y muy científico, y también muy serio, muy científico, muy místico, muy profundo, muy sanador. Pero hay gente que lo utiliza también como un juego, como un encasillamiento de, yo soy así, soy asá, tengo esto, soy proyector, este es mi tipo, esta es mi energía, lo que sea. Y se identifican con eso para justificar su mente, se identifican con eso para vivir su vida mentalmente, se identifican con eso para encasillarse, para hacerse cool, para decir, yo soy así, asá, desde el ego, desde, no sé, desde una revista, como el horóscopo de las revistas que dicen cualquier cosa, muy general. La astrología también es algo místico y muy profundo, que hoy en día está muy de moda. Pero nada tiene que ver con la mística de la astrología antigua y el ocultismo. Esto es ocultismo también. Y mucha gente tiene miedo al ocultismo o lo puede menospreciar o lo que sea, ¿no? Pero cuando tú experimentas, porque el diseño humano no es una creencia, es un experimento. Porque un amigo la otra vez me decía, no, porque tú estás obsesionado o adicto con el diseño humano, o tienes esa creencia, es tu creencia, si a ti te hace bien esa creencia, créete lo que quieras, créete eso. Yo lo sé muy bien. Hay un dicho de Enrique Eskenazi, un tarotista y astrólogo que murió, un filósofo, era filósofo también, que dice, créete lo que quieras, pero si no reconoces en ti las cosas, vas a caer al abismo. Si yo estoy cayendo al abismo, por más de que yo quiera no caer al abismo, me voy a caer. Si yo estoy cayendo al abismo, pero siento que no hay ningún abismo, voy a caer igual. Si yo pienso que no hay un abismo con mi mente y que no voy a caer, te vas a caer igual. Pero si tú reconoces, es diferente. Si yo creo que no me voy a caer, creo que no hay un abismo, también te vas a caer. Entonces la creencia no te va a salvar de nada. El diseño humano no es una creencia. Muchos creen que es una creencia y muchos lo pueden llegar a tomar como una creencia, pero no es una creencia, es un experimento. Entonces yo te invito a que lo experimentes. Y el experimento no van a ser un par de meses, tienen que ser años. Y que lo pongas a prueba en ti mismo y en los demás. Y te vas a dar cuenta, cuando lo ves en los demás, que es más real que nunca. Porque no te estás autosugestionando, creyéndote de que tu película es así, creyéndote que tú eres así. Estás viéndolo en los demás. Y los demás ni tienen ni idea de que tú lo estás viendo. Y cuando tú se lo dices a los demás te dicen, yo no soy así. Pero actúan de esa manera. Es la mente que en realidad nunca lo va a aceptar. La mente es la que hace todo el lío y la mente es la que quiere solucionar todo el lío, y no es así. Podemos mezclar el diseño humano con mil cosas, como dije antes, espiritualidad, energías, cuántica, mecánica cuántica, biología, ADN, genética, todo. El observador, el observado, física cuántica, religión, cábala, etc. Por eso para mí es la gran herramienta del siglo XXI. No quiero ser exagerado. Y es algo importante en mi vida porque me hizo ver un montón de cosas.
Ahora, yo no utilizo solo eso. Luego, cuando tengo mucha energía o estoy muy cargado, utilizo cuarzos, hago terapia energética, hago terapia corporal, hago ejercicio. Si yo me quedo solamente con esa información en la mente, no me sirve de nada. Por eso te invito a que, si deseas saber más sobre esto, me escribas, me comentes tu experiencia, que compartas este video y que comentes cuál es tu experiencia con el diseño humano o con cualquier otra cosa que te ha sucedido en la vida, como trauma, como trastornos, o cuál es tu dolor máximo, cuál es tu herida sagrada, cuál es tu herida, cuál es tu dolor, y yo poder ayudarte, guiarte de la manera que sea con estos mapas, no solo el diseño humano, como dije antes, la cábala y las claves genéticas, entre otros, tarot, que es el lenguaje, una arquitectura del alma también como la cábala. Son cartas que sincrónicamente pueden darnos una señal, una guía, un mensaje, siempre hablando del presente. Espero que esta información le sea útil y que le llegue a quien le tenga que llegar, y que sea un faro de luz en el camino de cualquier persona que, como les digo, yo también pasé por mucha oscuridad, por noches oscuras del alma, por labores internas y por una batalla interna que vivimos cada día. Esta batalla interna, muchas culturas la llamaron con el nombre que sea, los taoístas, los aztecas, los egipcios, los chamanes, los indígenas, el Tikkun Olam, o ya no me recuerdo los nombres, pero todos vivimos una batalla interna cada día. Y venimos a librar esta batalla interna, o una labor interna, una sanación, llamémoslo como sea para hacerlo más ameno, en el que tantas culturas hablaron del encuentro con el ser interior. Espero que esta información te haya sido útil. Gracias, nos vemos en el próximo video.